si dura solo 40 minutos el video, y bueno, será lo que sea, desafortunadamente no podemos, ya demasiado remo con dulce de leche más de un día con ustedes, ¿eh? Así que no vamos a remar contra la corriente y será lo que sea. Jo, ¿estás grabando? Sí, grabando. Sí. Ariana, volvé a empezar, por favor. Pero de corrido Bueno, hasta donde habíamos dejado. ok. Bueno, título, Talentos ocultos, en cursiva, Mercy y Allison Holder, como se pronuncia, disculpe. Bien, abajo, en la oscuridad, la voz de una niña, punto, contando, punto. Niña, voz en off, 14, 15, 16, primo, 18, primo. Exterior, ex, camino arbolado. Día, unos pies Preferiría pequeños sendero para paz, Ariana. ok, sí, disculpe. Mm. Perdón, Em, Diana, leíste exterior, pero pusiste ext, ¿no es cierto? sí, Está. sí. Bien, sendero arbolado, día. Unos pies pequeños avanzan por un sendero de granja, pateando una piña. Niña, fuera de cuadro. 21, 20, 21, 22, primo, 24, 25, 26. Y bueno, después. La cámara sube y revela. Catherine Coleman, 8 años, una particular, pequeña, reservada, usando anteojos más grandes que su cara de estudiosa, contando para sí misma. Bien. Bien. Contando para sí misma, no me empiezo con la fácil. Contando para sí misma no me termina de convencer. Quizás hay otras expresiones que usamos de modo más habitual, contando sola, que tomaría la estructura de hablando sola, ¿sí? Y no Perdón, me queda... ¿Alguien tenía algo para no, decir? yo que también podría ser, por ejemplo, contando en voz baja. Ese es to herself. Y ahora, no me hago la imagen de la chica esta con tu traducción. ¿Se entiende? Digo, en la tradición de la literatura estadounidense hay un montón de tipos, casi arquetipos, muy definidos. Quienes fueron estudiantes míos el año pasado en Introducción a la Literatura recordarán que he hablado del Picanini, de Mami, de Jezebel, etcétera, ¿no? Hay toda una colección de ciertos tipos de personaje. El Picanini es el negrito petizo, travieso, que trabajaba en las plantaciones de algodón, ¿sí? Pero el que andaba siempre en algo y con una viveza de calle, etc. The Mami es la negra gorda, grandota, madraza de sus hijos y de los ajenos, etcétera, etcétera. De Jezebel, la negra súper sensual, hipersexualizada, la tentadora de hombres y demás, ¿sí? Ninguno de esos tipos claramente es esta chica, pero hay como correlación del Picanini, es el personaje de la chica negra, feucha, flaquita, medio rara, muy pensante, etcétera. Que, a ver, se le puede venir a cualquiera a la cabeza el tipo de, ¿sí? Si no muy agraciada, etcétera. Y con tu traducción, Ariana, no construyo eso. ¿Pudieron ver el video, la colilla, de hecho, que Eli puso en el aula de traducción literaria de Facebook?
porque ahí, si mal no recuerdo, no me acuerdo honestamente de la colilla, pero me parece que sí sale la chica esta de chiquita, bueno, el personaje este, la mujer de chiquita, ¿no? Y es un tipo muy particular. The Mouse of a Child puede ser, perdón, una chica apocada, ¿no? Incluso los anteojos tienen mucho que ver con esta imagen. El Piccanini no usa anteojos, pero este personaje de la chica sí. Bien, podemos seguir. Esto es Coca-Cola, quiero decir, porque yo soy daltónico y bien podría parecer vino. No es vino. Quien me conoce sabe que yo no tomo jamás vino tinto, Coca-Cola. Profe, a mí no me quedó claro la primera parte de esto que estábamos leyendo. ¿El pulling up? Sí, en el Bien. glosario aparece como, bueno, pulling up, we reveal, y dice la cámara se aleja, se acerca, sube, baja, como que, bueno, son distintos movimientos. Sí. Y yo le vi a la película ayer y intenté como, bueno, identificar esa parte. Y la cámara como que no es que, o sea, no se aleja, sino que, o sea, cambia de escena directamente, pero a mí me dio más la sensación de una toma de cerca, no de lejos. Correcto. Claro. Perdón, Gui. Dale, Jo. Dos cosas. Primero recuerden que los guiones no siempre después se hacen tal cual siguiendo ese guión, ¿no? Esta era la idea quizás, y después al momento de la dirección y del rodaje se tomaron otras decisiones de movimiento de cámara. Eso por un lado, o sea que por ahí lo van a enganchar justo a lo que dice, si encuentran la escena, y a veces lo van a ver que está distinto. Por ahí puede haber habido un corte y la enfocan a ella, hacen un plano de ella directamente. Lo importante de Pulling Up, digamos, es que va a ser justamente eso. Si está enfocando los pies, va a ser que sube, pero también que se aleja, digamos, porque para enfocar la cara, digamos, no va a ir arrastrando, sweeping así todo el cuerpo, sino que se va a alejar para revelar de quién son esos pies y hacer bien. un plano general. Bien. Entonces, en este caso sí se aleja porque, o sea, más allá de que está el cambio, se ve la nena completa. No, podría, con el pulling up, yo me quedaría en la cámara sube y revela y muestra, ¿sí? No importa después lo que salió, por eso si ven Hollywood, que es el detrás de cámara de cómo se hace una película, van a ver también que el libreto lo escribe una persona. El director le plasma, a ver, quien se ocupa del reparto va a elegir las personas de acuerdo a ese guión, pero también el director va a decir, no, acá sí, este no. Después se va a filmar la película de un modo particular y el editor es el que la recorta. Capaz que se filmó así, pero después el editor dijo, no, no me gusta esto, me parece largo, ping, ping, corto y ya está, ¿sí? Entonces, no siempre lo que está escrito en el libreto es la versión que vamos a ver, ¿sí? Bien, entonces estamos hablando de esta chica rara, callada, apocada, con anteojos más grandes que su cara, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien. Ariana. Abajo. Una voz, la de su madre, a la distancia grita. Joylette Kuhlman, fuera de cuadro. Catherine, vamos. Vamos. Catherine levanta la cabeza. Observa un auto parado al final del sendero. Corre siempre contando. Bien. Looks up es hacer esto, no es levantar la cabeza necesariamente, ¿no?
levantar la mirada. Ahí va, por ejemplo, sí. ¿Y cómo siguió después? Ve, un auto. Puse observa, no sé Da si igual, está sí. bien. Observa un auto parado al final del sendero. Bien. Personalmente yo objetaría el observa porque no se detiene a estudiar el auto, ve el auto. Cuando levanta la vista ve el auto, ¿sí? Bien. Corre, bueno, siempre contando. Bien. Cuando dice una voz y entre paréntesis, her mother's, ¿pusiste la de su madre? Sí, Ah, está bien, escuché mal. bien. También Título. podría haber sido su madre, nada más, ¿no? Sí. Entendiendo que es el todo por la parte, podría ser un caso de metonimia, no el todo por la parte por el todo. Pero no otra cosa. Vamos, Ariana. Título, White Sulphur Springs, Virginia, 1926. Dejé el título original del lugar. Ajá, pero ¿cómo diríamos eso? Título. Sí. Porque no es el título, la película no se llama así. Esto quiere No, decir que en la pantalla aparece algo escrito. sí, lo vi en el glosario que dice, bueno, titles over, y que se traduce como título, así que yo simplemente le puse título. No. Claro, o sea, cuando dice simplemente titles over, es que están, como dice Guille, sobre la pantalla, pero título se entiende, digamos. Pero no necesariamente este titles over indica que está sobreimpreso. Entonces, puede ser solo título y si es importante que conviva con la imagen, es sobreimpreso. Y diría superimposed titles en vez de titles over. De todos modos, acá se entiende que el título está impreso ahí, digamos, en la imagen, entonces pueden agregar impreso. Ariana. Sí, ex escuela primaria White Sulphur Springs. Día. Una escuela primaria para personas de color, pequeña, animada. Catherine ahora está entre medio de sus padres, papá, entre paréntesis, papá, Joshua y Joylet, sosteniendo sus manos mientras van entrando. Entonces ahí debería, sí. Sí, ahí donde pusiste ext, White Sulphur Springs Grammar School, pusiste escuela primaria. Sí, y el nombre, White Sulphur Springs. Bueno, ojo con eso, porque White Sulphur Springs, noten que del title over de arriba es un lugar, ¿sí? White Sulphur Springs, Virginia. Y después dice White Sulphur Springs Grammar School. Entonces no es el nombre de la escuela. Hace falta la preposición de ahí, es del pueblo. Entonces, escuela primaria de White Sulphur Springs. Después, bueno, dijiste una escuela para primaria, personas ¿cómo? No, sí, lo que estaba diciendo usted, sí. Para personas de color, quizás para niños de color. Vamos a aceptar el de color y lo vamos a poner entre comillas porque así es como está en el texto fuente, ¿sí? Siempre es una cuestión complicada tratar justamente por cómo se han desarrollado los movimientos liberacionistas raciales en Estados Unidos. Hay ciertas palabras que se usaban
desde un modo aparentemente benévolo, cuando en realidad terminaban siendo o peyorativos, o condescendientes, o lo que sea, ¿no? Color es uno de ellos. Vean Hollywood y van a también entender a qué me refiero con las cuestiones de discriminación racial en Estados Unidos. Entonces vamos a usar ese de color, ¿sí? Que es una palabra que hasta los 60 todavía se seguía utilizando. Bueno, la escuela, etcétera, está entre sus padres. Ahora, yo voy a objetar acá, él sostiene sus manos, ¿no? La chiquita tiene 8 años, ella no sostiene las manos de los padres, va de la mano de sus padres, ¿no? Fíjense que el cambio de foco cambia totalmente el sentido y la naturalidad de la expresión. ¿Se entiende? Sí. Bien, avanzamos. Bueno. Bueno, int, escuela primaria de White Sulphur Springs, día, continúa. Que podemos mantener como cont. Sí. Bien. Un pasillo largo, lleno de ventanas. Sentada en un banco, fuera de la oficina del director, Catherine dibuja, entre paréntesis, en un pequeño cuaderno, los paneles de las ventanas, resaltan todas las formas geométricas que encuentra dentro. Ajá. Bien. Una vez más, y vamos a escuchar a la clase que ha estado muy callada hoy. Ariana, una vez más, por favor. Escuela primaria de White Sulphur. Sí, sí. Desde el pasillo, por favor. Primaria de White Sulphur Springs. Bien, perdón. Un pasillo largo, lleno de ventanas, sentada en un banco, fuera de la oficina del director, Catherine dibuja en un pequeño cuaderno los paneles de las ventanas, resaltando todas las formas geométricas que encuentra dentro. Bien. A ver la clase, ¿qué piensa? Profe, si el pasillo largo de las ventanas fuera que están ubicadas en línea, ¿no podría ser una opción? No creo que te esté entendiendo. ¿Ubicadas en línea las ventanas? Así es. A mí me parece que... alineadas. Correcto. A ver. La idea de repleto de ventanas o qué sé yo, me deja con ganas de tener una imagen más clara, ¿no? Porque al final parece que hay un montón de ventanas por todos lados. Cuando en realidad lo que podríamos decir es, bueno, yo no estoy muy enamorado de la palabra pasillo, tal vez corredor porque es más ancho, y me parece que si dijésemos con ventanales, se transmite la idea, ¿sí? Porque da esta idea de uno tras otro, ¿no? Y no que hay una ventana acá, otra allá, etcétera, etcétera, ¿sí? No sé vos qué pensás, José. Sí. Si decimos un pasillo con ventanas, se entiende, digamos, que están una al lado de la otra. No hace falta decir que están alineadas. Digamos, lo no común sería que no estén alineadas y ahí quizás sí habría que aclarar. Pero si yo digo un corredor amplio con ventanas o largo con ventanas, me parece que da la idea de todas las ventanas. Ni hace falta lleno de ventanas ni repleto. Correcto.
Y otra cosa, perdón, otro comentario sobre tu traducción. Bueno, mientras vayan pensando sus opiniones, que tienen que participar, las figuras geométricas que encuentra dentro, ese dentro, en español, fíjate que no es necesario, porque está dibujando las figuras geométricas que encuentra, que se forman, digamos, con esos paneles de las ventanas. Entonces, De hecho, una expresión más natural sería que ve ahí o que ahí ve, ¿no? Como, a ver, el juego que hacen muchos chicos de que están tirados en la cama y ven las sombras. ¿Qué ves en esa sombra? ¿Sí? No es que encontrás en esa sombra o en esa nube, ¿sí? ¿Qué ves? Entonces, que ahí ve quizás funcionaría bien. ¿Profe? Carolina, sí. Yo puse que descubren ellos las figuras geométricas, recalcando todas las figuras geométricas que descubre en ellos. O sea, en ¿Y los lo vidrios dirías también. así en tu vida? Si miro una ventana. Sí. No, que No. veo en ellos. No lo diría. Porque, Correcto. bueno, eso es. Y esa es tu respuesta. Sí. No, o sea que porque yo vi la película hace mucho y ayer la volví a ver para acordarme. Cuando Elena estaba sentada y, por ejemplo, en vez de cuaderno puse libreta, porque era un cuadernito así, no sé, tiene Correcto. un cuaderno no era con hojas rayadas, sino en las hojas eran lisas, blancas. Porque es un Como un sí, borrador, un cuaderno borrador. sí. A ver, sí, el punto, y esto es lo que me gustaría que se llevaran de esta clase, es cómo se dice en castellano. ¿Cómo lo dice la gente en castellano? No ninguno de nosotros, porque nosotros estamos todos interferidos por el inglés, ¿sí? Pero Carolina, te puedo asegurar que si estuvieses al lado del río, si la tal cosa fuese posible en medio de la cuarentena, y estás con alguien y mirás para arriba y decís, no dirías, ¿qué descubrís en esa nube? No lo dirías así. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Ariana, Sí. ¿Digo? por favor. Catherine, entre paréntesis, a los 8 años. Isósceles, escaleno, obtuso, equilátero, rombo. En la ventana enfrente de ella, 2 puntos. Los patrones parecidos a un Tetris en su imaginación cobran vida. Ajá. ¿Alguien tiene algo para decir? Perdón. Yo encontré una consulta. Voy primero a Pilar, que la vi primero, y después voy a vos, Valeria. Que en los guiones se suele decir tipo. Por ejemplo, el diseño tipo Tetris puede ser. ¿Y qué dijiste vos, Ariana? Patrones Estilo. parecidos a un Tetris. No, patrones. Creo que me... No te entiendo nada. ¿Podés repetir? Patrones. Sí, Patrones pero parecidos a un Tetris. patrones. ¿Qué hay al medio? Patrones Tetris. ¿Qué palabra hay al medio? Parecidos a un Tetris. Ok. Parecidos. A ver, no tengo ni sí ni no para decir. Tal vez podría decir parecidos a los del Tetris o de un Tetris, qué sé yo. No tengo demasiado para objetar de esa traducción, como no tengo demasiado para objetar de la tuya, Pilar. Si es que eras vos y te moviste
Porque a veces ustedes se mueven y uno fija la mirada en algún lugar y después sigue hablando con otro. Valeria. Sí, perdón. No, me quedaba la duda, una pavada en realidad, pero como está entre paréntesis la edad que está con el arroba, o sea, yo lo Sí, dejé, pero yo no sé si eso hay que traducirlo, a pasarlo a... los. La arroba se lee at y se traduciría a los 8 Ah, años. ok, ok. Ya. Y Bien. tengo que decir, Valeria, que tu voz, el timbre y tu micrófono y la calidad de tu conexión es un bálsamo para mis Ay, qué bueno. oídos. ¿Viste Qué cuando bueno. decís, ay, no tengo que hacer esfuerzo para entender, me siento bien? Eh, seguimos, por favor, Ariana. Catherine a los 8 años. Continuación. O dijimos puede ser cont, Sí. punto, ¿sí? Listo. Trapezoide, tetraedro, octaedro, dodecaedro y continúa. Muy bien, no tengo más nada para decir. Jo, ¿tenés algo para decir? Lo último respecto de patrones tipo Tetris que habías preguntado, Carolina. Pilar. Pilar. En el chat preguntó Carolina. Ah, Sí, y Pilar, habías preguntado oralmente. Piensen de nuevo, lo que les decía Guille recién, ¿cómo lo dirían ustedes? ¿Qué es lo que me parece, me da la sensación que no están haciendo en sus traducciones? Nos avisa que tenemos 10 minutos. Piensen, hagan hincapié en la naturalidad, lo que llamamos naturalness, ¿sí? Si tienen patrones tipo Tetris, partan de esa frase y háganla cada vez más, vayan puliendo hasta que les quede algo natural, como formas geométricas como la de un Tetris, por ejemplo. No es que esté mal, no hay error, pero hay algo como forzado para que encaje, digamos, pasarlo del inglés al español, pero queda ahí como forzado. Patrones de un Tetris en realidad no son de un Tetris, son con la forma de los patrones del Tetris. Digamos, no es que esté ahí el juego o la forma misma, ¿no? Como si fuera. Puedo hacer una acotación. Lo que está haciendo de referencia también, bueno, se ven en el video que compartí otro día, se ve eso, lo que está viendo es como un vitró, o sea, las formas están encastradas, o sea, lo que importa es lo que pasa en el Tetris, por ejemplo, que tenés una pegada a la otra y que están todas juntitas como en un vitró, eso es lo que está viendo en realidad, cómo están juntas todas esas formas y las va sacando, cobrando vida de ese lugar en el que están puestas. Eso es lo que importa en realidad, más allá que sea patrón de Tetris, tipo Tetris, capaz que dificulta incluso un poco la lectura. O sea, no suena muy natural, o te imaginas otra cosa, cuando en realidad lo que importa es eso, que lo que está viendo en sí mismo, digamos. En este sentido, recuerden que toda la unidad 2 tiene que ver con la naturalidad, ¿no? Con buscar la forma en que habla la gente. Ahora bien, cuando hablamos de naturalidad, por supuesto que lo primero que pensamos es, bueno, ¿cómo lo dirías vos? Ahora les voy a agregar un componente extra porque no vamos a llegar a revisar el último texto y me parece que es más interesante dedicarle un par de minutos a esto y cerrar la clase como Dios manda y no como la otra vez que se cortó in medias res. Decía, cuando nosotros le decimos, ¿cómo dirías esto? ¿Sí? A lo que nos referimos es no cómo lo dirías, Pilar, que tenés 20 y pico cortos y que estás en Córdoba y que sos estudiante universitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Sino
¿cómo lo dirías, Pilar, si fueses una condesa viuda de 80 y pico de años en 1912? Sí. Es decir, pensar idiolecto y sociolecto al medio. ¿Se entiende? O, ¿cómo lo dirías vos, Valeria, si fueses una chica de 8 años, negra, en el sur segregado de Estados Unidos? ¿Sí? Ahora bien, ninguna de las dos lo diría como un estudiante que tiene interferencias del inglés para hablar en castellano, que tiene 20 y pico de años y que vive en Córdoba. A eso nos referimos cuando hablamos de naturalidad. Tiene que ser algo que se pueda decir, que se entienda y que cuando uno lo escuche diga, ah, mira, es creíble. Y con esto volvemos a aquella primera clase que tuvimos sobre el pacto de credulidad. Ajá, es creíble. No rompe mi pacto de credulidad, ¿sí? Con el lector, con lo que estoy viendo, con lo que estoy entendiendo, ¿sí? Es en el momento en que hace ruido la traducción, cuando se rompe ese pacto y de repente parece una traducción fea. Sí, Jo. Quiero que levanten la mano quién usó patrón o patrones. La palabra. 1, 2. 4, 5. Yo también. Bien. De los que usaron patrón, ¿quiénes lo buscaron en el diccionario de la RAE, la palabra? ¿Vos lo buscaste, Gisela? ¿Nadie más? ¿Qué encontraste, Gisela, en la... Primero, bien por Gisela, mal por los demás de usar una palabra que no buscaron. ¿Qué encontraste en las 12 acepciones que tiene la palabra patrón que te convenció de que estaba buena esa palabra ahí? Tenés el micrófono silenciado. No me acuerdo. No me acuerdo los significados. Sí me acuerdo que tenía muchos y no me acuerdo, creo, pero lo tengo guardado. Porque eso quizás ahí, ojo, porque se va a venir el parcial y tienen que avanzar desde las primeras traducciones que entregaron hasta ahora. Y me parece que siguen con los mismos vicios, digamos, entre comillas, de, por ejemplo, no hacer un double checking de las palabras. No puede ser que de los 5 que usaron patrón, uno solo haya buscado en el diccionario el significado de esa palabra. Yo lo busqué recién, porque no lo había buscado, y la única acepción que veo que podría adaptarse es la 9, que dice modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual. Con lo Sí, cual, yo en mi glosario lo puse como modelo, sí, o forma. Pero no puse toda la... Sí. pero si ustedes leen el texto como tejido, que es lo que le decía, ¿qué está haciendo la nena? Está dibujando las figuras geométricas, bla, 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 y esas patrones que le han puesto cobran vida. Patrón es un modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual. En el sentido de que los está dibujando, podría ser que ella los toma como modelo y los dibuja, pero en realidad sería más simple decir esas formas, como las piezas de un Tetris, bla, bla, bla. Formas, figuras. De hecho, patrón es el de la modista. Claro. El que usa para recortar, y esos son los patrones. ¿Puedo hacer una aclaración? Nicolás, yo por lo menos dale. desde mi lado, más que buscarlo dentro de la RAE, traté de basarme más o menos en el sentido de lo que tenía la imagen de lo que estábamos tratando de retratar,
Y se me vino a la cabeza por el asunto de la música en sí, porque la música, mucha gente trabaja con patrones, ya sea tanto en el diseño tanto de una melodía como un loop en una batería, se trabaja con patrones. Entonces se me vino por ese lado, mencionando Tetris y patrones, más o menos, por lo menos yo apunté por ese lado. Claro, pero vos estás hablando de patrones rítmicos y no de formas y figuras. Digo, Claro. si uno piensa que la acepción es la novena, la que nos puede servir, y puede servir, todo hace pensar que habrá alguna palabra en donde la primera acepción sea la que nos sirva, ¿no? Y cuando uno busca pattern, ya sé que nos queda poquito tiempo, cuando uno busca pattern, piensen en a qué altura nos sirve la acepción de pattern. Primero, segunda, ¿sí? Entonces busquen por ahí, porque sí, la acepción de una palabra en inglés que encuentran va a ser la 18ª acepción, bueno, que en castellano también sea un sentido bien oscuro, críptico, raro. Pero si en inglés es primera acepción, sería raro que fuese la novena en castellano. ¿Sí? Bueno. Y un minuto, así que ya se corta. Nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en 2 semanas. Ya recibirán las novedades. Vayan mirando durante esta semana que no nos vemos la